sido entendido desde el oficialismo, sobre todo por representantes de la bancada de Peronos por el Cambio, como una amenaza. Pero vamos, bueno, hay un comunicado, vamos a leerlo después. Primero vamos a conocer qué piensan nuestros invitados sobre este intercambio. Mira, yo pienso que esto es como un lío de cuchilleros, ¿no? ¿Quién acuchilla más al otro? Y eso no puede ocurrir en la majestad de la institucionalidad de la Presidencia de la República, ni obviamente de la Fiscalía. Entonces, el presidente no puede estarse exponiendo, ni ser el sujeto de que tú sales, tú te quedas, tú cambias, Esa no es su función. Para eso tiene un primer ministro, para eso tiene un ministro de Justicia, para eso tiene un ministro de Interior, etc. Él no puede estar haciendo eso, él representa a toda la nación y él tiene que guardar las formas de eso. Entonces, ¿está mal lo que ha hecho el fiscal? Sin ninguna duda también. Pero entonces, ¿aquí estamos en qué? ¿Esto es el Perú de ahora? ¿Esto es lo que queremos dar la institucionalidad a este país? ¿Con esto vamos a resolver los problemas que tenemos de la gente? No, no es cierto. Entonces, yo creo que es censurable para ambos, para ambos. Y yo creo que debiera demostrarse mucho más respeto a lo que representan, ¿no? Porque uno representa a la justicia y el otro representa a toda la nación. Fernando. Yo no recuerdo que un presidente de la República ataque las instituciones como lo que está haciendo Vizcarra, sino Alberto Fujimori a principios de la década del 90. Nunca un presidente de la República había tenido un comportamiento como el de Vizcarra respecto a las instituciones. Está aprovechando el desprestigio de las instituciones, que es real, que existe, como existía en la década del 90. Igualito. Pero ya sabemos que Fujimori lo hacía no para cambiar y mejorar las instituciones, sino para controlarlas. ¿Será ese el objetivo de Vizcarra? Él dice que renuncie el fiscal de la Nación. En este momento no hay Consejo de la Magistratura. Solamente puede ser reemplazado por cualquiera de los otros fiscales que están en la Junta de Fiscales Supremos. Dos de ellos están cuestionados porque están en los audios. Y los otros son Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos. Pablo Sánchez ha propuesto a Zoraida Ábalos. ¿Quién es Zoraida Ábalos? Es una fiscal que, según Ricardo Uceda, en varios reportajes publicados en el diario La República, antes de estos sucesos, fue puesta por el Consejo de la Magistratura para votar por Ramos Heredia, que es el fiscal más corrupto y más cuestionado que ha habido en los últimos años en la Fiscalía. O sea, también está vinculado al ex consejero. Zoraida Ábalos. O sea, lo que está proponiendo Vizcarra es que cambien a Chávarri por Zoraida Ábalos. Eso es, que es además una persona que nunca ha demostrado tener capacidad para estar en ese puesto. Por último, ¿quién propuso a Pedro Chávarri como fiscal de la Nación en el mes de julio? Dos fiscales, Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos. Y fue votado por unanimidad en la Junta de Fiscales. Entonces, está fuera del lugar que el presidente Vizcarra y sus aliados estén atacando sistemáticamente al fiscal de la Nación. Ojo, en momentos en que el gobierno más o menos controla ya el Poder Judicial, donde está Víctor Parado Saldarriaga, que es uno de los aliados del gobierno en este momento. Hay muchos grandes estudios que se están moviendo en ese sentido. Víctor Parado Saldarriaga está aliado con Pablo Sánchez y es su compadre, además. Entonces, es compadre, sí, eso se ha publicado y está claro. ¿No sabías? El padrino del hijo, sí, claro. Entonces hay toda una movida, no solamente para controlar el Poder Judicial, sino ahora la Fiscalía y el Congreso, que tiene una mayoría que no es de Vizcarra, pero que está totalmente arrinconado y hace todo lo que Vizcarra le dice, porque si no lo disuelven, en fin. Entonces yo creo que estamos en una situación muy peligrosa, coincido plenamente con Lucho Taiz, no es función del presidente, pues, estar atacando las instituciones, que claro, eso da puntos en las encuestas porque están muy desacreditadas, más aún con todo el escándalo de los audios, pero es muy peligroso y yo creo que hay gente que irresponsablemente está apoyando a Vizcarra porque quieren fastidiar a los fujimoristas, a los queiquistas, a quien sea, pero están en un terreno muy, muy peligroso. Pero una cosa es que el presidente de la República, que está mal, o sea, desde el momento que el señor Ceballos, como ministro de Justicia, creo que acá lo dijimos, emplazó al señor Chávarri para que se vaya, para que renuncie, desde ahí
Bueno, yo los critiqué, porque una cosa es que los periodistas lo digamos, que haya denuncias periodísticas. Desde antes que jurara, yo dije que el señor tenía que irse, que no podía ni siquiera asumir la fiscalía. Pero otra cosa es que lo diga el ministro de Justicia. Otra cosa es que lo diga, por supuesto, el presidente de la República. Pero lo que ha hecho hoy el señor Chávarri es responder con una amenaza. O sea, ya el nivel de agresión entre instituciones ha pasado a otro nivel, al nivel gangsteril. O sea, al nivel de, tranquilo, no te preocupes, pero yo sé dónde juegan tus hijos, ¿no? Claro, yo sé más o dónde. menos, en el parque que está atrás de la casa. Pero tranquilo, no le va a pasar nada. Sí. O sea, ya hemos llegado a un nivel, pero ya de lumpen total, no sé, eso ya es demasiado. Ahora, si tiene 46 procesos, si de repente el señor Vizcarra tiene miedo de que el señor Chávez, de repente sí, pero no podemos permitir que ya el fiscal de la Nación le responda así al presidente. O sea, ¿ya qué es esto? ¿O no? Bueno, o sea, como te digo, o sea, como tú lo has dicho muy bien, esta es casi una guerra entre mafias, ¿no es cierto? Hay ambos padrinos y los padrinos son los que están decidiendo un poco las cosas, ¿no? Como tú señalabas muy bien con el ejemplo de que todo eso en tu familia está muy bien, Claro, los vamos a el tratar parque, bien, el no parque. te preocupes, ¿no? Sí, tranquilo. O sea, aquí tenemos que ver también, o sea, Kenny. ¿cuál es el interés de Vizcarra de inmiscuirse en esto? El interés de Vizcarra, a mi manera de ver, él consideró que este pechaje al Congreso le resultó bien para subir en las encuestas. Sobre el Poder Judicial, siguiente tema, ¿no es verdad? Y entonces la pregunta ¿es solamente porque quiere subir en las encuestas? Y si quiere subir en las encuestas, ¿para qué es? ¿Quiere pedir que puede postular después? O también podemos pensar, ¿no es cierto?, que el presidente Vizcarra tiene miedo a la investigación que se va a hacer sobre el aeropuerto de Cusco, donde tuvo un rol muy fuerte. Entonces, esto da pie para muchas cosas. Entonces, no podemos estar ventilando estas cosas en el medio de los problemas de la gente, de los problemas de la economía, de los problemas en fin, los problemas que aquejan a todos los peruanos diarios, el problema del transporte. Entonces, yo creo que realmente no sé, el presidente debiera dar un ejemplo de mesura. Ahora, a veces la voluntad de subir en las encuestas te engolosina tanto es que un éxtasis en sí mismo, digamos, ¿no? Es decir, el solo hecho de subir en las encuestas ya gratifica y ya al se político, siente el a la poderoso política. que Claro, puede hacer entonces, cualquier cosa. claro, no es con un fin adicional, sino arranca Pero es que mira y el termina Vizcarra ahí. que empezó, No sé si será y el ese el Vizcarra caso. de ahora Sí, que sí, subió en claro. las encuestas. Es Claro. otro Vizcarra. Claro. Ahora es como, él pontifica, él es el Papa hoy. Perdóneme, no es el Papa. ¿Cuál es la experiencia de Vizcarra, Moquegua, uno de los departamentos más chiquitos del país? ¿De qué estamos hablando? Es incapaz de resolver los problemas de la economía, es incapaz de resolver los problemas del norte, es incapaz de resolver los problemas del agua. ¿Qué está resolviendo? Bueno, muy poco en realidad, porque hemos visto, por ejemplo, en los últimos días cómo la inversión del gobierno en los 2 últimos meses ha caído de una manera pronunciada, que es un problema de gestión gubernamental. Entonces, claro, es muy fácil, como dice Lucho Tadiz, con este tipo de cosas levantarse en las encuestas mientras los problemas del país no van mejorando, y su función sería resolver esos problemas. Pero yo Fernando, coincido contigo, se ha Fernando, engolosinado con este tema de las encuestas. Ahora, la otra cosa es que también siempre hay una tendencia de los gobernantes no a resolver los problemas del Poder Judicial, sino a tratar de controlarlo, a través de presiones, de amigos, de intereses, porque el Poder Judicial es un arma muy útil. Lucho Tadiz insinuaba que tiene investigaciones en curso que podrían afectarlo, pero también el Poder Judicial puede ser usado contra los adversarios, ¿no? Que son las dos cosas que les han interesado a los políticos en el Perú siempre. Algunos con más éxito que otros han logrado influir y controlar el Poder Judicial y la Fiscalía, pero creo que Vizcarra está yendo
en ese camino, aprovechando el gran descontento que hay con las instituciones y con los personajes que están ahí, ¿no? Chávez tiene creo que 80 o más por ciento de gente que quiere que se vaya y el Congreso 83% de gente que quiere que lo cierren y así. Es muy fácil usar eso, pero creo que es muy peligroso. Insisto, desde Alberto Fujimori no teníamos un presidente que atacara de tal manera, tan descaradamente, las instituciones, y eso es grave y me parece irresponsable que haya gente que por fastidiar a los adversarios de Vizcarra esté respaldando este tipo de destrucción institucional que, bueno, las instituciones ya están en el suelo y ahora lo que van a hacer es terminar de liquidarlas. Pero fíjate Sí. tú, perdón, fíjate tú, en el ministerio que tú estuviste, ha gastado 22% del presupuesto en el mes de octubre. Estamos en el mes de octubre, debe haber gastado ya 80% del presupuesto. Ha gastado 24%, creo. O sea, ¿dónde está? Y me van a decir que ha tenido problemas, el señor lo han molestado, no lo han dejado trabajar. No, para nada. ¿Dónde estamos? Y así es el resto de los ministerios, ¿ah? No es que todo, o sea, hay por ahí el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros que han gastado, porque normalmente tienen gasto corriente. Pero todos aquellos que tienen que invertir no han gastado, lo cual implica una incapacidad de manejo de las cosas. Eso, o sea, eso. Y la otra cosa, yo veo un poco como, ¿te acuerdas de esa película de Walt Disney Fantasía? Sí. Y El aprendiz de brujo. Mickey Mouse queriendo imitar al Que las brujo escobas y se llena todo de agua. acarrean los ¿Sabes que baldes de veo agua. así un poco la cosa? Es decir, yo pueblo le estoy dando la confianza a este señor que está acusando a todos. Si este señor cae por alguna razón porque tiene un pecado, se van todos, ¿no? Se van todos porque ya no tengo más nadie en quien creer. Y el se van todos es una cosa muy peligrosa. A propósito de lo que mencionaba Fernando, vale la pena escuchar también lo que ha dicho el presidente, antes de ir a las respuestas de los congresistas oficialistas a Chávarri, lo que dijo el presidente sobre la situación del magistrado Inostroza en el Congreso, porque nuevamente está dando instrucciones con las que uno puede estar de acuerdo, pero lo que estamos acerca de lo que nos estamos cuestionando aquí es si le corresponde o no le corresponde hacer esas exhortaciones. Vamos a escuchar lo que dijo sobre la situación de Inostroza. Si ha sido absolutamente claro y evidente la gran corrupción que existe en los Cuello Blanco, que ha sido destapado por una investigación prolija de respetables fiscales que han trabajado este caso, merece la máxima sanción, en este caso, del Congreso de la República. Una exhortación del presidente del Congreso, perdón. Y si el congresista, presidente del Congreso, hace la exhortación, me sumo a esa exhortación para que el día jueves, que se va a ver este tema en el Congreso de la República, se le dé la máxima sanción y que se lo considere al juez Inostroza, como es obviamente evidente, parte integrante de esta organización criminal de los Cuellos Blancos. Tenemos que ser drásticos para combatir la corrupción. El razonamiento puede parecer, o quizás sea adecuado. De hecho, el presidente del Congreso, Salaverry, ha expresado Qué una ojo. opinión en el mismo sentido. Pero, insisto, le corresponde al presidente de la República instruir prácticamente al Congreso a propósito de qué tiene que hacer o dejar de hacer. No, en absoluto. El presidente de la República es policía, fiscal, juez y congresista ahora. O sea, dice la organización criminal de los Cuellos Blancos. Oye, un momentito, a eso le toca. Quien tiene que determinar eso es la Fiscalía y el Poder Judicial. Lo que hemos visto hasta ahora, en mi opinión, son redes de corrupción, que es distinto a una organización criminal. A la policía le encanta eso de las bandas, ¿no es cierto? Cada año, el 28 de julio, el presidente de la República dice con la información policial se han desbaratado 835 bandas. No es así, pues. Algunas son bandas, organizaciones criminales. Lo que hay hasta ahora, lo que hemos visto son redes de corrupción que se apoyan, intercambian favores, pero una organización criminal con un jefe y los otros que obedecen, hasta ahora no está demostrado. De repente es así. Pero el presidente de la República ya lo calificó. Es una organización criminal y entonces tienen que hacer esto. Ahora, desde el punto de vista político, el queiquismo ha cometido un error fatal. Porque al margen de que sea o no una organización criminal, el La 90% cree que es así y ellos están En con contra. 8% de aprobación y tenían que aprobar eso.
La foto es horrorosa. Claro. Entonces, Porque además es tampoco es una horrorosa. sentencia, es decir, así solamente es. facultar a la Fiscalía Ahí han para que cometido un error investigue político, también esa un error político eventualidad, fatal. claro. Pero el presidente de la República no puede decir ya que es así y asá y el otro es culpable. No puede, pues, el presidente de la República. Estamos en un Estado de Derecho, se suponía que estábamos, pero ahora ya no. Ahora ya el presidente investigó, juzgó, sentenció y le dijo al Congreso lo que tenía que hacer. Asumió todos los poderes del Estado. Ojo, nuevamente, ¿cuál es, hacia dónde estamos yendo cuando el presidente asume todos los poderes del Estado, como en la década del 90? Que al cierre del Congreso. Bueno, O al por ahora sometimiento. el Congreso está casi cerrado, porque el presidente le dice, tienen que hacer esto, tienen que aprobar la reforma de tal, Claro. tienen que hacer esta reforma. 20 planchas y tienen que hacer 20 planchas. Claro, o sea, oye, estamos yendo increíblemente a una concentración del poder, aprovechando el desprestigio de las instituciones, que es muy peligrosa. ¿Qué dice Luis Taí sobre No, eso? yo no puedo estar sino de acuerdo porque todo esto es parte de lo mismo que estuvimos hablando. Claro, por eso traíamos hace el un- otro ejemplo a hace colación, un momento. porque yo era aquí lo que sí consistente. creo que es importante señalar, además de los pecados cometidos, que sigue cometiendo el presidente porque creo que está totalmente equivocado, ¿no? No está viendo más de lo que debiera, no está viendo el bosque, está viendo el arbolito de ahí de la fama. Es el Congreso. Es el fujimorismo. El fujimorismo no ha, o sea, ha cometido o sea, está diciéndole al pueblo, ¿sabes qué? Él me defendió sobre algo que yo tengo, de que me van a acusar. Así que, por favor, me ha pedido que no lo toquemos. Eso es lo que le está diciendo al pueblo. Cuando es evidente con todo lo que se ha escuchado, con todo lo que ha estado a los oídos de todo el mundo en el país, ¿no es cierto? Que esta es una red de corrupción impresionante y que el señor Inostroza es uno de los puntos principales de esa red de corrupción porque aparecen todas, ¿no es verdad? Y que el Congreso diga, no lo vamos, es que sabes que agarren una leguleyada para decir, Legalista, miren, no lo, legalista extremo, ¿no? Por yo favor. escuchaba a la señora Letona debatir con el congresista Pacori, que es el que presentó, ¿no es cierto?, sustentó la acusación contra ellos. Y claro, uno si sale del tema político y de todo lo que hemos visto y solamente se remite a los documentos, sí, pues ella dice, el señor Pacori dice que el informe de la fiscal que ha hecho todo este trabajo dice tal cosa. En el documento, en el informe, él tiene que presentar ese documento del Ministerio Público. Porque si no después, decía ella, como ya ha hecho antes el señor Inostroza, va a pedir una indemnización por este perjuicio, ¿no? Porque no se cumplió con el debido proceso, porque él ya tuvo algo similar hace unos años, porque estuvo fuera de la carrera judicial y volvió. Y le pagaron encima una indemnización. Entonces ella decía, para no hacer esto. Claro, entiendo ese extremo del trámite. Pero, o sea, en esta situación... Pero es una justificación. Yo creo que ahí van a decir ahora, bueno, pero no conocíamos entonces el informe que había ocultado Pacori. Entonces ahora, conociéndolo, ya vamos a... Creo que... Están buscando una salida Pero, para Fernando, enmendar su- ojalá sea así. Sí, yo y creo lo que hagan. sí. Y Probablemente. Salaverry que ha Ya. captado Sí. el humor popular, creo Salaverry, que ¿qué sea... hace? ¿A qué está Están buscando jugando? una salida por ahí y eso sería lo mejor que podrían hacer, ¿no? Para ellos y para todos, realmente. Pero dentro del universo de Fuerza Popular, Salaverry debe estar acumulando puntos ¿Qué será? a favor y en contra, ¿no? Sí, Para pero que ya lean no hay... Callejón ya- Oscuro. sí, pero ya va a ser presidente del Congreso, bueno, Ya a fue, menos pues. que lo Ya cierren. fue, ya fue, no Ya puede. fue. Sí. Claro, No, lo pueden sacar. la vida política continúa Claro. después Sí. del 28 de julio del próximo año, ¿no? Exacto. A mí me parece que lo que ha hecho que esta oportunidad es sensato, pero no puedo evitar razonar que su situación política dentro de Fuerza Popular puede estar complicada. ¿Qué va a pasar Bueno, pero después? eso no es problema, porque lo que está complicado es Fuerza Popular. Sí, Ahora, claro. muchos de ellos están viendo cómo pasa en ¿A otro dónde lugar. me mudo? Así es. Y eso... Y eso está haciendo Salaverry. Que Bueno, en julio, bueno, Está terminé tomando ella- distancia Claro. está tomando Sí. distancia de la labor de los otros presidentes del Congreso. Completamente. ¿Te das cuenta? Sí. Y diciendo un momentito, aquí hay De la bancada. otra Sí, cosa. sí. Entonces, ganando puntos para su próxima elección en alguna parte. de algo. Sí, claro. Bueno, lo que comentábamos hace un momento, estos
aparentes desbordes del presidente Vizcarra a la hora de darles instrucciones a los distintos poderes del Estado sobre cómo tienen que actuar, no mejora en nada la respuesta de Chávarri. La respuesta de Chávarri tiene las características que tiene y ha obtenido respuestas de, como mencionábamos al principio, la bancada oficialista. Tenemos algunas declaraciones y también un comunicado de la bancada. Es una cosa que me parece hasta un delito, ¿no? Porque está usando la Fiscalía como un instrumento político de amenaza al presidente. Las investigaciones fiscales se tienen que hacer con prudencia, con la independencia de los fiscales, y no se usan como instrumento político para amedrentar. Más allá de que creo que ha recogido todas las acusaciones que ya se habían cerrado, varias de ellas, ¿no? 36 acusaciones. Sí, pero entiendo yo de que él tenía... Bueno, y cuando habla de su pueblo, la mayoría habían sido cerradas hasta donde yo conozco. Entonces me parece un exceso de parte suya. Es más, acabo de ser también citada por la acusación que se ha hecho a mí cuando he sido presidenta del Consejo de Ministros, citándome, amedrentándose. El mismo día que hay un pronunciamiento del presidente, la amenaza al presidente, a la vicepresidenta, a los congresistas. ¿Qué le está sucediendo al fiscal de la Nación que perdió la chaveta, el señor? O sea, él tiene que ser prudente. Porque ante todo está el honor de las personas, ante todo... Yo entiendo, casi todas estas denuncias habían sido archivadas, entiendo yo, porque no conozco los casos en este sentido. Entonces, ¿qué quiere? ¿Está amenazando que va a revivir denuncias anteriores? ¿Qué es lo que está queriendo hacer? O sea, la ponderación la debe tener él, porque este señor está actuando políticamente. No está actuando desde un criterio técnico, porque si tuviera un criterio técnico, él no puede hablar de los casos. Él no debería inmiscuirse en las situaciones de los casos. Es muy malo lo que está pasando en el Ministerio Público. Realmente no nos va a amedrentar. Aquí va a haber justicia en el país, porque no vamos a permitir que la corrupción reine. Eso sí, se lo aseguramos. Y si él es un señor que está protegiendo a procorruptos, que se cuide de él. Tener un tema claro. A ver, no se puede el tema judicial politizarlo. Y el presidente de la República el día de hoy, en horas de la mañana, ha vuelto a interferir en un tema que debe merecer toda la autonomía del caso por el bien de las instituciones del Estado. El presidente de la República vuelve a interferir en el tema del Congreso. Nunca se ha visto una situación de tanta tensión como la que estamos viviendo en estos momentos, donde las instituciones y los representantes de los poderes viven eternamente enfrentados. Un llamado desde Alianza para el Progreso para todos, la serenidad. Serenidad te está pidiendo la congresista Marisol Espinosa. El premier no está muy sereno. ¿Podemos poner el tuit, por favor, del señor César Villanueva de hace unos 30 minutos aproximadamente? Le ha respondido al fiscal de la Nación. Ya ha dicho, el cargo de fiscal de la Nación... No me están escuchando en el switcher, ¿no? Estamos hablando los cuatro nomás. En el switcher pueden poner, por favor, el tuit del premier Villanueva. Perfecto. El cargo de fiscal de la Nación es para servir y no para servirse de él, señor Pedro Chávarri. Sus inaceptables expresiones en contra del presidente Martín Vizcarra reflejan que usted falta al deber de imparcialidad que le exige su función. Bueno, ¿con imparcialidad en qué procesos? ¿O imparcialidad en su función de fiscal de la Nación, que tiene que perseguir el delito de quién? No sé. A ver. O sea, eso para mí es como poner ¿cómo se llama? El parche antes que salga el chupo, ¿no? O no Porque pareciera. es como decir, ojo, la persecución que se haga contra el presidente es puro sinvergüencería de la Fiscalía. Parece, ¿Ah? No hay nada de verdad ahí. Claro, ¿Me pero entiendes? es una respuesta que estaba servida después de que le dicen tus 46 procesos van a ser, y eso Pero que tú- tienes 43 que pero- tu propio o sea, pueblo pisó te el ha... palito el Yo no premier. sé, ¿no? Pero Pisó el no huele palito el bien premier. casi, claro. No, el premier está No, no. aprovechando la ocasión. Está aprovechando, Sí, así, claro. porque Que no es podría el- haber respondido que de no otra es el manera. premier, en realidad hay alguien que está manejando este proceso que no es ni Vizcarra ni el premier, Ajá. que es el que hace los tweets, que es el que hace El argentino, lo pone a hablar como a dicen los todos. No fujimoristas. sé si será el argentino, pero ¿Ah? indudablemente hay alguien que está teniendo la visión de todo esto y trabajando sobre esa base, Fernando Rospigliosi creo yo. ha movido la cara diciendo, ¿Tú crees que no? No es el argentino, como si supiera quién es. No sé qué, no tengo idea, pero el argentino no es. No, digo el argentino no una forma peyorativa, No, sino no, aludien- sí. en No, alusión a lo que los Pero fujimoristas imagínate decían, tú que ¿no? ese tuit, Por si acaso. imagínate que el personaje no fuera Vizcarra, sino otro.
que todos Claro. conocemos. Imagínate tú que el Villanueva no fuera ese, sino fuera uno de los que defienden a ese personaje. Claro. ¿Qué pensarías de ese tipo? Claro, está poniendo el parche. ¿Ves? Porque Eso en es. Twitter se ha desatado una bronca distinta a la que estamos analizando aquí, por supuesto. Tenemos que ir a una Distinta. pausa y vamos a regresar con otro tema no menos importante y que tiene que ver también con el presidente Vizcarra y lo que le ha dicho al Congreso a propósito de las reformas y los plazos que están por cumplir. Con eso volvemos.